El Atlántico, zona vital de Gran Bretaña. Bastante insegura en tiempo de paz, en tiempo de guerra llena de amenazas. Manadas de submarinos acechan en la noche. A pesar de conocer el peligro, sus víctimas surcan el mar. Los barcos se hunden con sus cargas. Algunas de sus tripulaciones sobreviven, pero a principios de 1943 son la supervivencia de Gran Bretaña y las esperanzas de victoria de los aliados sobre Alemania las que se ponen en duda. El mundo en guerra. Manada de lobos. Al empezar la guerra, Gran Bretaña vio en los grandes barcos alemanes la principal amenaza para su comercio marítimo. Lo mismo pensaron los alemanes. Los barcos invasores de Alemania iban a estragar la flota mercante de la que dependía el sustento de Gran Bretaña, la mayor parte de sus materias primas y todo su petróleo. Los submarinos alemanes iban a operar cerca de la costa, barriendo todo lo que dejaran los buques de guerra. Tanto Gran Bretaña como Alemania estaban equivocadas. La verdadera amenaza naval iba a estar en los submarinos. Al menos había un hombre que lo sabía, Karl Dönitz, jefe de la flota de submarinos. Podía haberse equivocado también si Hitler hubiera demorado su guerra con Gran Bretaña hasta que todos los barcos de guerra previstos para la Marina de Guerra alemana estuvieran construidos. Dönitz estaba convencido de que con los submarinos necesarios podía ganar la guerra en el mar. Lo había comprobado por sí mismo 20 años antes. En octubre de 1918, yo era el comandante de un submarino en el Mediterráneo, cerca de Malta. Una noche me encontré con un convoy británico compuesto de guardacostas y destructores. Ataqué y hundí un barco, pero habría aprovechado mejor la oportunidad si hubiera habido muchos submarinos. Esta es la razón de que una manada de lobos, es decir, una flota de submarinos, de forma que pudieran atacar en bloque, me pareciera grandiosa, y de que entre 1918 y 1935 tuviéramos submarinos en la Marina de Guerra alemana. From 1918 until the year 1935, Nunca me olvidé de esta idea. Bajo el agua, el submarino de 1939 era lento. En la superficie era más rápido que cualquier convoy de buques mercantes.
Con su silueta achatada, no era fácil verlo, sobre todo de noche. Sus blancos se delineaban claramente contra el cielo. Y con ayuda de la radio, los submarinos podían reunirse rápidamente para convertirse en manadas cazadoras. Denich sabía que Gran Bretaña intentaría proteger su vital comercio atlántico por medio de un sistema de convoyes escoltados por buques de guerra. Para atacar a estos convoyes, Denich necesitaba 300 submarinos. Cuando estalló la guerra, solo tenía 26. Estos submarinos tenían que hacer un largo y peligroso viaje desde sus bases antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Cuando Francia cayó, Denich tuvo a su disposición nuevas bases mucho más cercanas a las rutas de navegación. Sus lobos de mar regresaban a estos puertos franceses como héroes. Un héroe especial fue Otto Cresmer. En total, Cresmer hundió más de 250.000 de toneladas de la Marina Mercante Británica. En octubre de 1940, formó parte por primera vez de una verdadera manada de lobos. Recuerdo que hubo un aviso de que se acercaba a Inglaterra un convoy que venía de América y que su posición no era conocida. Dönitz mandó a todos los submarinos al oeste de Irlanda para formar una especie de línea de espera, una línea de espera estacionaria para permitir que el convoy pasara. Cuando el primer submarino fue avistado, el convoy hizo una señal de contacto. La línea de espera se disolvió automáticamente, quedando cada submarino en libertad para atacar por su cuenta. El convoy SC-7 navegaba a la altura de Rock Hall el 17 de octubre de 1940. Lo componían 34 buques mercantes y 4 barcos de escolta pequeños. 7 submarinos atacaron en la superficie. El ataque se llevó a cabo de la misma forma a la que estábamos acostumbrados. Primero fue alcanzado un barco, muy poco después lo fue un segundo, y luego, en tan solo 5 o 10 minutos, fueron alcanzados más barcos. Yo intenté abrirme paso a través de los barcos de escolta para llegar al convoy, que era mi manera peculiar de atacar. Fallé la primera vez. Me vieron y dispararon bombas luminosas, así que tuve que retirarme. Pero la segunda vez logré mi objetivo y me metí entre los barcos del convoy, moviéndome de un lado a otro en busca de los barcos de más valor. Tuve la oportunidad de utilizar todos los torpedos. Tenía 12 en total. Pude ver barcos en distintas etapas de hundimiento. Un barco holandés se había detenido para recoger a los supervivientes, y mientras observaba cómo lo hacía y pensaba en lo que podría hacer al respecto, también fue torpedeado. Esto, seguido de otra descarga de torpedos, dejó todo el lugar en llamas. Aquella noche, 17 barcos mercantes, la mitad del convoy exactamente, fueron hundidos. Los barcos de escolta no habían sido capaces de dañar un solo submarino. No creo que hubiera visto antes hundirse más de un barco al mismo tiempo, y esto fue algo muy diferente en realidad. Esta fue la primera vez realmente que esta táctica podía ser experimentada por todos nosotros y por el mismo Dönitz, quien naturalmente solo la conocía de nuestras maniobras en tiempo de paz. Toda la noche estuvo llena de éxitos. En los primeros 9 meses de la guerra, Gran Bretaña y sus aliados perdieron más de 2 millones de toneladas de su marina mercante. En los 6 meses siguientes, con los submarinos operando desde Francia, cerca de 500.000 de toneladas se fueron a pique.
Hubo medallas en abundancia. Las tripulaciones de los submarinos le llamaron a esta la época feliz. Vi al barco levantarse, la popa bajo el agua, y se puso vertical, completamente vertical, y dio la vuelta. Yo me desplomé con él. Poco después me vi en la superficie. Todavía estaba sentado en el puente y vi al submarino subir a la superficie. Giró alrededor y comenzó a sacar embalajes del agua, la carga en general, posiblemente licores, víveres, etc. Nos miraban y estuvieron describiendo círculos durante un rato. Se rieron de nosotros y se fueron hacia el nordeste. No nos preguntaron si teníamos agua o si estábamos heridos, ni nada parecido. Nos dejaron flotando entre los restos del naufragio en un bote. Estábamos en la mitad del camino entre Brasil y África del Norte. Lo único que se me ocurrió fue tratar de llegar a la costa más cercana, así que puse rumbo al nordeste lo más exactamente que pude. Todo lo que teníamos era un bote salvavidas con capacidad para 48 personas. Recogimos a 58. Realmente no había sitio para que nadie se sentara. El bote hacía agua de mala manera, recibiendo las andanadas del mar durante un tiempo. Era un problema conseguir que la gente se moviera para poder achicar el agua y hubo que achicar durante casi 2 días, hasta que la madera del bote, comenzó a hincharse y a cerrarse. A partir de entonces no lo pasamos tan mal. Los peores días, naturalmente, fueron aquellos en que no hubo viento en absoluto, en que la calma fue total. El sol era terrible, así que empezamos a repartir 4 onzas de agua, 2 por la mañana y 2 por la noche, y una galleta. Había una gran algarabía en el bote, se oía chino, y dije, ¿qué es toda esta camorra? Lo que quería decir que había una discusión, ¿comprende? Él me dijo, creo que el bombero de primera se vuelve loco. Finalmente saltó por la borda con una chaqueta salvavidas puesta y poco después lo volvimos a recoger. Más tarde, esa misma noche, saltó de nuevo en la oscuridad. No conseguimos rescatarle porque los tiburones acabaron con él. En la mañana del 13, yo solía sentarme sobre la barrica de agua para asegurarme de que nadie se aprovecharía. Alguien me zarandeó y dijo, capitán, vemos luces verdes. Ah, dije, están ustedes soñando, ustedes están soñando. Miré a mi alrededor y vi algunas luces verdes. Me recordó al muelle de New Brighton. No podía distinguir con claridad. Entonces dije, bueno, enciendan una bengala. Así lo hicieron. Jimmy dijo, enciende otra. Encendieron otra. Al poco tiempo vi que las luces verdes se acercaban, se hacían más visibles, y poco después vi una luz roja, además de la verde. Entonces me di cuenta de que se trataba de un barco hospital. Los submarinos tenían ojos en el aire. El avión Focke-Wulf Cóndor podía avistar unas 1500 millas de mar en busca de convoyes. Solían bombardear buques mercantes y en 2 meses los Cóndor hundieron 30 barcos. Afortunadamente para Gran Bretaña, esta asociación con los submarinos nunca fue explotada adecuadamente. Pero Denich sí explotó el hecho de que el servicio de inteligencia naval hubiera descifrado los códigos británicos. Nosotros sabíamos que el servicio de inteligencia, por la razón que fuera, era bueno. Pero yo mismo di menos valor a esto que al excelente equipo hidrófono que tenían los submarinos, que les permitía captar el ruido de las hélices de los convoyes a una distancia de 80 o 100 millas. Además, también sabía que colocaban sus submarinos en una línea que era perpendicular a la supuesta ruta del convoy, y esta línea, cubierta por, digamos, 5 submarinos, podía medir un centenar de millas. De manera que con buenos mecanismos hidrófonos, muy poco error podía haber en el cálculo de la posición de un convoy. Solo después de la guerra supimos que descifraban los códigos y que sabían exactamente la hora a la que salían los convoyes de puerto, el número de barcos de escolta y los buques mercantes que componían cada convoy.
La Real Marina de Guerra, buscando submarinos debajo del agua, había fijado sus esperanzas en un tipo de hidrófono, un mecanismo de sonda acústica. Pero los submarinos estaban atacando a los convoyes en superficie. La Armada no estaba preparada para esto. La defensa de un convoy no es asunto demasiado fácil. En el periodo de entreguerras, creo que de una forma bastante natural, la Armada tendió a concentrarse más y más en otras actividades, como grandes ataques en masa, con torpedos y cosas parecidas. Toda la información referente a las lecciones de la Primera Guerra Mundial estaban a disposición de quien quisiera leerla, pero me temo que nadie se interesó por ella, y el resultado fue que la defensa del tráfico marítimo, en general, se abandonó con mucha frivolidad. El abandono continuó. En los primeros días, los convoyes solo podían escoltarse durante unos 400 kilómetros a partir de cada costa atlántica. Los barcos de escolta no eran suficientes. Aquellos de los que se podía disponer carecían de resistencia y sus tripulaciones eran virtualmente inexpertas. Mis oficiales habían salido de la reserva. Uno era ingeniero civil de profesión. Los otros dos, canadienses, eran subtenientes y tenían entre los 20 y 21 años. Habían venido de Canadá como pasajeros y esa era toda su experiencia en el mar. En cuanto a los jefes de departamento, algunos estaban retirados y se les había vuelto a llamar. Y había 2 o 3 marineros que eran del servicio permanente. El resto eran profesionales. La cobertura aérea iba a demostrar toda su importancia. Pero sorprendentemente, al principio los aviones de transporte de la Armada no bastaron. La tarea pasó a la RAF, aunque la comandancia costera estaba mal preparada. Con la excepción de los hidroaviones Sunderland, muy pocos, todos los demás aeroplanos, salvo los Samson, eran cacharros. Fueron sacados de cometidos completamente distintos con el fin de realizar este trabajo para la comandancia costera. Tampoco existían auxiliares de navegación. Era totalmente una navegación aproximada. Y mientras un navegante experimentado puede mirar el mar y valorar el viento y estimar dónde pueden encontrarse al cabo de una hora, para un muchacho novato esto es muy difícil. Y puesto que el sitio al que había que dirigirse estaba igualmente equivocado, no era raro que fracasáramos en la búsqueda de los convoyes. Esta falta de equipo, de entrenamiento y los aeroplanos inadecuados fueron ciertamente obstáculos serios al comienzo de la guerra. Por lo que se ve, la cooperación entre la Armada y la Fuerza Aérea era realmente desastrosa. Fundamentalmente se debía a las estúpidas discusiones que mantenían los oficiales más antiguos en las oficinas del gobierno. Nos llevó cerca de 2 años dar con la cooperación adecuada entre aviones y barcos. Fue una desgracia y una tragedia que fueran hundidos tantos barcos y se perdieran tantas vidas innecesariamente durante los primeros años. Los marineros sufrían con las disputas en las oficinas del gobierno, con los submarinos alemanes y con el mar. Es muy duro explicar a alguien de tierra adentro lo que es vivir más de 2 semanas en un convoy, sobre todo en invierno, alimentándose de cecina y viviendo en la Amura. Solíamos hacer esto a menudo, cuando el mar entraba en la cocina y no se podía comer caliente. Los más afortunados tenían su koi y los menos afortunados tenían que tenderse en las taquillas, lo que era muy incómodo. A las 4 de la mañana aparecían los muchachos de la guardia completamente empapados, trepaban a una taquilla y el pobre tipo que estaba tratando de dormir un poco se mojaba.
No había higiene de ninguna clase. Teníamos la sensación de que era algo vital. No estoy seguro de que nos diéramos cuenta de que todo aquello fuera importante. Para nosotros era un trabajo muy aburrido. Teníamos que estar alertas por lo que pudiera suceder y hacía un frío terrible. Era un puente abierto a toda clase de tiempo. Uno trataba de mantenerse caliente, trataba de mantener al frío alejado, trataba de mantenerse seco más que ser consciente de que hacía un trabajo importante. Pero hacían un trabajo importante. Traían cargamentos sin los cuales Gran Bretaña no hubiera podido sobrevivir. Entonces uno se sentaba en el camarote y era cuando pensaba, estamos en mar abierto, en cualquier momento podemos ser sorprendidos. Muchas veces veíamos pequeñas luces en el agua y suponíamos que eran supervivientes, pero no podíamos detenerlos y recogerlos. La comparación normal que los marineros hacían con su salario en relación con las horas que trabajaban, la establecían con los obreros de la munición que estaban reuniendo una fabulosa suma de dinero con un riesgo no mayor que el que corrían las amas de casa. De cada 3 perdíamos un hombre, y sin ellos, esta nación no habría sobrevivido más de 3 o 4 meses. Pero los alemanes seguían con sus celebraciones. En la primera mitad de 1941, hundieron cerca de 3 millones de toneladas de la marina mercante. Los barcos eran más difíciles de reemplazar que el cargamento. Si hubieran podido hundirlos más deprisa de lo que se tardaba en construirlos, Gran Bretaña se habría muerto de hambre. Pero entonces la Marina de Guerra canadiense, pequeña cuando se produjo el estallido de la guerra, estaba multiplicando por 5 su tamaño original. Tomaría a su cargo casi la mitad de la responsabilidad de escolta en el Atlántico Norte. Cada vez salían más convoyes de Canadá. Los muelles estaban cargados con tanques, las bodegas llenas de suministros de Norteamérica. Alarmado por las continuas pérdidas, el Ministerio de la Guerra británico creó un mando de accesos occidentales para reorganizar las defensas de la flota mercante. Por primera vez, la RAF y la Armada trabajaron en íntima colaboración. En marzo de 1941, Denich perdió a 3 de sus hombres más capacitados. Gunther Pring, que había hundido al Royal Oak en Scapa Flow, fue alcanzado por una carga de profundidad y murió. Joaquín Schecke, su barco fue atacado con espolón y él murió ahogado. Kresmer también fue alcanzado por una carga de profundidad y fue hecho prisionero. Solo una tercera parte de la flota de Denich podía estar de patrulla en cualquier momento. De pronto, sus mejores capitanes habían desaparecido. Ahora solo podía mantener una media docena de submarinos en el mar. Con un número tan pequeño de submarinos, naturalmente no era posible un éxito decisivo en la batalla del Atlántico. Por esta razón, era necesario que la construcción de submarinos ocupara el primer puesto en el plan de armamento alemán. Pero no se hizo así, a pesar de todas las peticiones hechas por el almirante Raeder, jefe de la Marina de Guerra alemana. Las cosas iban a empeorar para él. Los Estados Unidos eran todavía oficialmente neutrales.
Pero después de la reunión atlántica de Churchill con Roosevelt en septiembre de 1941, América anunció que protegería a los barcos de cualquier nacionalidad que navegaran entre sus costas e Islandia. Ahora habría barcos de guerra suficientes para proporcionar escolta continua a través del Atlántico. Había llegado la hora de contraatacar. Reuní a una serie de capitanes de escolta a quienes les pregunté: ¿cómo se sabe que un submarino está atacando a un convoy? ¿Cómo hacen ahora por la noche? Y les pregunté qué hacían, y la respuesta en la mayoría de los casos fue: bueno, ¿qué se puede hacer? Es una cosa muy pequeña y no podemos verla. El radar, naturalmente, en aquella época era muy elemental y teníamos muy pocos aparatos. Pero de hecho hubo un capitán de escolta que tuvo una idea. Cuando de improviso se produce un ataque, todos los componentes de la escolta deben atacar también a lo largo de una línea planeada y exactamente al mismo tiempo, de forma que el ataque tenga el máximo efecto sobre una extensa zona del océano que rodea al convoy. La idea era del entonces capitán Walker. Aunque no sobrevivió a la guerra, Walker hundió más submarinos alemanes que nadie. A finales de 1941, ideó un nuevo estilo de defensa de un convoy. El convoy era el HG-76. Lo componían 36 buques mercantes de todas las partes del mundo. Se reunieron en Gibraltar para dirigirse juntos a Gran Bretaña. La Armada sabía que había al menos 6 submarinos alemanes en la ruta del convoy. Las señales habían sido captadas por el almirantazgo. Cuando el HG-76 zarpó el 14 de diciembre de 1941, tenía una escolta excepcionalmente grande, 17 barcos mandados por Walker. Entre ellos iba por primera vez un portaaviones auxiliar, el Audacia. 3 días después, los aviones del Audacia siguieron la pista de un U-131. Los barcos de escolta lo hundieron rápidamente. Denich mandó a casa a 5 submarinos más. El equipo de Walker no tardó en hundir uno, pero esa noche los submarinos volvieron a atacar. Un buque mercante y un barco de escolta fueron hundidos. Walker contraatacó. El propio barco de Walker atacó y hundió un U-574. En el aire, los cazas de escolta de la Audacia acosaron a los Cóndor alemanes. Uno fue destruido, otros dañados. Pero algunos de los barcos de escolta se estaban quedando sin combustible. Tuvieron que abandonar. Un submarino aprovechó el hueco. El Audacia fue la siguiente víctima. La noche siguiente fue también turbulenta. El convoy perdió un barco más. Pero Indras, otro as de los submarinos, se hundió con su U-567. Al día siguiente, por primera vez, apareció un Liberty de gran autonomía y atacó. Denich decidió que debía retirarse. Walker había justificado su táctica. La aviación había probado su valor. Se habían hundido 4 submarinos, pero a Denich se le iba a brindar su mejor oportunidad. En diciembre de 1941, los Estados Unidos entraron de lleno en la guerra, pero dejó sus luces de tiempo de paz encendidas.
A los submarinos de Denich nunca les habían salido tan bien las cosas. Esta fue la segunda época feliz. Los americanos no tenían suficientes barcos de guerra disponibles para escoltar a lo largo de la costa, de forma que no había convoyes allí. Muchos barcos eran escoltados a través del océano para ser torpedeados solos y sin escolta en la costa. La carnicería continuó. En la segunda mitad de 1941, casi 1,5 millones de toneladas de la marina mercante se perdieron. En la primera mitad de 1942, más de 4 millones de toneladas, 1 millar de barcos. De seguir así, los aliados perderían la guerra. Nosotros teníamos que hundir tantos barcos como fuera posible antes de que nuestros enemigos angloamericanos pudieran desarrollar un dispositivo antisubmarino eficaz y pudieran sustituir los buques mercantes que habían sido hundidos. Pero la mayoría de los submarinos de Alemania no estaban en el Atlántico. Patrullaban por las costas de Noruega protegiendo las líneas de abastecimiento o estaban confinados en el Mediterráneo. Estas órdenes enfurecían a Denich. No tenía ninguna duda sobre dónde debían utilizarse los submarinos. Los submarinos alemanes debían utilizarse para hundir tantos barcos como fuera posible en el Atlántico. Pero Hitler y el alto mando no harían caso de esto. Aunque preocupado con el Pacífico, el Estado Mayor de la Marina norteamericana quería ahora replantearse la estrategia atlántica. Finalmente establecieron un sistema de convoyes a lo largo de la costa. Los hundimientos de buques mercantes disminuyeron. Los hundimientos de submarinos alemanes comenzaron. Denich desvió entonces sus embarcaciones hacia el Caribe, por donde navegaban todavía muchos barcos sin escolta. En 2 meses fueron hundidos 88 buques, de los cuales más de la mitad eran petroleros. Ocurrió hace mucho tiempo, pero todavía puedo verlo. La gente corriendo despavorida, en llamas por popa y tirándose por la borda para caer en medio del petróleo ardiendo que se extendía por todas partes. Mientras tanto, yo había gritado a los que quedaban en la barca que sacaran los remos e intentaran empujar aquella fuera por la borda del barco, porque los roblones de la borda del barco habían saltado y ardían. Remamos unos instantes y oímos gritos pidiendo ayuda y sacamos del agua a un maquinista o engrasador, como los llamábamos nosotros. Estaba horriblemente quemado, tanto que cuando lo subimos, la piel de su cuerpo y de sus brazos se nos quedó en las manos como si fueran guantes. Pusimos rumbo a Trinidad, que yo tenía una vaga idea de dónde podría estar. Aseamos la barca y partimos. Pero poco después, el engrasador, que había pasado toda la noche en una agonía horrorosa, murió. Lo tendimos sobre un banco durante un lapso de tiempo muy pequeño. Poco después, alguien me dijo que el tercer oficial había muerto también, así que me acerqué para echarle una mirada. Estaba envuelto en una manta. Aparté esta y vi que todo su estómago estaba seriamente dañado y que le colgaba. Había estado aguantando toda la noche y de lo único que se había quejado fue de frío. Lo tendimos sobre un banco y lo tapamos con la manta. Como deseaba asegurarme realmente de que estaban muertos,
Esperamos 1 hora y finalmente los precipitamos en las profundidades del mar. La moral en el bote en aquel momento era muy baja, porque todos eran muchachos jóvenes de 17, 18, 19, 22 años. En aquel momento era un bote cargado de tristeza, dolor y muerte. De la tripulación del San Emiliano, compuesta por 40 personas, solo sobrevivieron 8. Para los marineros aliados, las tripulaciones de los submarinos alemanes estaban compuestas por asesinos crueles. Pero los alemanes eran hombres valientes. Necesitaban hacer acopio de todo su valor cuando las cargas de profundidad explotaban alrededor de ellos, a veces durante 12 horas seguidas. 8 de cada 10 miembros de la tripulación de un submarino iban a morir en acción. Ellos llamaban a sus submarinos ataúdes de hierro. El destructor con el que me encontré tenía radar, así que me tenía en su pantalla y me embistió a toda velocidad por primera vez. Cuando le vi era demasiado tarde para sumergirme. Intenté torpedearle, pero la distancia, 1,5 kilómetros, era demasiado pequeña para que pudiera explotar el torpedo. Intenté que la distancia entre el submarino y el destructor fuera más grande. Estuvo disparando con una ametralladora durante 1 o 2 horas. Junto a mí estaba un oficial muerto y otro había sido herido en la garganta por una bala y otra me había alcanzado a mí en el pecho. También tenía metralla incrustada en el brazo y piernas y una bala en la cabeza. Después de 1 hora de tensión, los marineros estaban muy impacientes y uno de los suboficiales perdió la calma y dijo: «Este hombre está loco, ¿y por qué no nos rendimos?». Pero fue el único. Sin embargo, se acercaba el momento en que el valor solo no iba a ser suficiente. La radio había seguido siendo esencial para las operaciones de la manada de lobos, pero el nuevo equipo de detección aliado podía captar las señales y las estratagemas alemanas en donde se produjeran. Los convoyes equipados ahora con radar de onda corta podían localizar a un submarino alemán en la superficie, a menudo avistando el submarino antes de que su tripulación pudiera verlos. La silueta achatada ya no era una gran ventaja. El equipo hidrófono también estaba mejorándose. Los barcos de escolta podían seguir la pista de un submarino sumergido cuando viraba y maniobraba a poca velocidad bajo el agua. No había armas como el erizo. Los alemanes no se dieron cuenta del alcance de los avances técnicos americanos y británicos, ni tampoco los igualaron.
Los alemanes tenían algunos científicos de primera clase y excelentes ingenieros, pero no alcanzaron los resultados que deberían haber logrado, porque en primer lugar se entorpeció su labor y los alemanes estuvieron alterando las prioridades. En segundo lugar, lo más importante, porque no creo que se les permitiera nunca interesarse por el lado operacional, al contrario de lo que ocurría entre nosotros. Intentábamos que los científicos se sintieran miembros de pleno derecho del equipo operacional. Creo que esto, mucho más que el asunto de las armas y los dispositivos, fue la razón por la que los alemanes se quedaron tan rezagados en cuestiones técnicas. Los mismos aliados todavía iban retrasados en cuanto a la utilización de lo que iba a ser el arma más eficaz frente a los submarinos, el avión equipado con radar. A los convoyes raras veces se les podía proporcionar una cobertura aérea continua. Cuando pudo hacerse, las pérdidas se redujeron y las destrucciones de submarinos alemanes aumentaron. El problema era la autonomía. Los aviones seguían ahora los convoyes desde América, Islandia, el Reino Unido. Pero había una gran extensión en el Atlántico que estos aviones de escolta no podían cubrir. Los submarinos alemanes sí podían hacerlo y lo hicieron. En la segunda mitad de 1942, más de 3,5 millones de toneladas se fueron a pique. Casi 700 barcos, muchos de ellos en el foso atlántico. Para tapar ese foso, era necesario que los portaaviones zarparan con los convoyes. Pero había pocos disponibles todavía. O aviones de gran autonomía como el Libertador. Pero en 1942, los americanos necesitaban la mayoría de ellos en el Pacífico. O bombarderos Lancaster. Pero a pesar de la insistencia del almirantazgo, la RAF los tenía a todos bombardeando a Alemania, aunque se desprendió de otros aviones. El mando de bombarderos puso 6 escuadrones a disposición de la comandancia costera. Y si usted dijera que habría sido mejor que fueran 10, yo le diría que sí. Pero había que poner un límite. Y a mí, como alguien que pertenecía a la comandancia costera, me hubiera gustado contar con algunos escuadrones más. Pero el mando de los bombarderos tenía también una calamitosa escasez de aviones para el trabajo que debían realizar. Desde luego, si se hubiera contado con más Libertadores, proporcionados por los americanos, la situación se habría podido mejorar mucho antes y se habrían salvado las vidas de muchos marineros. Cada vez dependía más de los Estados Unidos el esfuerzo que suponía la guerra. Se construyeron buques mercantes y de escolta en masa para transportar el material y los hombres necesarios para la invasión de Europa. O se aseguraba el Atlántico o todo podía fracasar. En enero de 1943, Roosevelt y Churchill decidieron dar la máxima prioridad a la derrota de los submarinos alemanes. Se construyeron barcos de escolta perfeccionados. Ahora había suficientes para pasar al ataque. Pero también en enero de 1943, Dönitz tomó posesión como jefe de la Marina de Guerra alemana. Se desprendió de la mayoría de los grandes barcos y colocó a sus tripulaciones en los submarinos. Por fin podía tener submarinos producidos en masa. Cada mes se votaban 17. A comienzos de la primavera de 1943, Dönitz tenía en servicio más de 400 submarinos. Una vez más, los convoyes podían ser hundidos. En mayo tuvo lugar lo que iba a ser la batalla decisiva, alrededor del convoy ONS-5. El ONS-5 era un convoy bastante pequeño, muy lento y naturalmente vacío.
Tuvimos muchos problemas. El tiempo era muy malo. Los barcos se desorganizaron y al sur de Islandia, al cabo de 3 o 4 días, sufrimos varios ataques por parte de los submarinos. Salimos airosos en la mayoría de los casos, hundiéndonos solo un barco. Poco después tuvimos una larga serie de temporales terribles, combinados con una pequeña helada a lo largo de Groenlandia, y a esa altura mi barco se estaba quedando sin combustible. No pude aprovisionarme en el buque cisterna a causa del tiempo y tuve que abandonar. Gretol me comunicó que tenía que refugiarse en Terranova para conseguir combustible y que yo tendría que hacerme cargo de la escolta. Bueno, él no dijo que yo tendría, sino que me ordenaba. 3 de mayo. 4 barcos de escolta se han quedado para repostar. A causa del mal tiempo, 10 buques mercantes han perdido contacto. Una línea de submarinos alemanes espera. Conforme avanzan, el 4 de mayo la aviación de Canadá hunde uno y daña a otro. A eso de las 4:30 o 5 de la tarde comenzó el lanzamiento de torpedos. Yo torpedeé a 2 barcos, a cada uno con 2 torpedos. Y uno de esos barcos, bueno, no explotó, pero después de la explosión de los torpedos se produjo otra gran explosión. Me volví y vi al capitán. Yo diría que el puente medía entre 3 y 5 metros, quizá algo más. Vi que salía por el costado del puente y se precipitaba en el mar. Me acuerdo de que había una balsa salvavidas cerca. Bueno, no pude detenerme a recogerle y... Bueno, creo que en cuestión de un minuto cogí una. Una vez más tuve suerte y me deslicé por el hueco dejado por 2 buques de escolta. Me acerqué al convoy y disparé los 2 torpedos. Y los 2 dieron en el barco enfilado. 5 de mayo. Los submarinos llevan a cabo 25 ataques en el transcurso de 8 horas. Se hunden más barcos. Las perspectivas para el convoy son sombrías, pues Dönitz envía todavía más submarinos. Captamos señales de muchos otros submarinos que estaban estableciendo contacto con aquel convoy, así que creímos que sería destruido en el transcurso de la noche siguiente. A eso de las 10 comenzó el ataque y se volvieron rápidos y rabiosos. De pronto apareció una densa niebla y fue casi imposible localizar al convoy de nuevo. Yo lo intenté, pero no pudimos dar con los barcos otra vez. Los barcos de escolta estaban informando de que se acercaban submarinos, no que estuvieran torpedeando los buques. Y esto, naturalmente, era la primera vez que me sucedía. Permanecer en la superficie, en medio de la densa niebla, naturalmente, era muy peligroso. Venían continuamente diciendo que el submarino, según el radar, se encontraba en tal posición. Y luego, de lo que se enteraba uno a continuación, era submarino muy cerca. Luego, submarino frente a mí. Le estoy embistiendo. Así fue toda la noche. Establecí un firme contacto hidrófono a unos 700 metros del barco más cercano del convoy. Mi reacción inmediata, que creo fue la correcta, es más, estoy convencido de ello, fue aumentar la velocidad y soltar 5 cargas de profundidad para mantener al submarino sumergido y aplazar el lanzamiento de torpedos. Pero andaba escaso de cargas de profundidad en aquel momento y pensé, las condiciones eran perfectas. La noche estaba relativamente en calma, un poco de niebla, perfectas para un ataque deliberado. Así que decidí llevar a cabo un ataque con el Erizo. Pocos segundos después de que las bombas del Erizo tocaran el agua, vimos 2 resplandores y cuando pasamos sobre la posición en donde las bombas habían tocado el agua, nuestra proa se levantó del agua a consecuencia del resquebrajamiento del submarino y del escape del aire.
Se produjo un gran alborozo en el puente porque aquella era nuestra primera víctima. En aquel momento creo que no nos importó matar a 70 personas que no conocíamos. Las emociones de uno, después de 3 años de guerra, uno controlaba sus emociones y se trataba del pensamiento de que o ellos o nosotros. Y en aquella ocasión fueron ellos. 6 de mayo. Aunque habían sido hundidos 11 buques mercantes, los barcos de escolta habían rechazado a la mayor manada de lobos que Dönitz había enviado contra ellos. 7 submarinos alemanes habían sido hundidos y otros dañados. Desmoralizados por su fracaso al intentar destruir el convoy, que tanta suerte había tenido, se retiraron. Creo que por fin nos dimos cuenta de que nuestra preparación y tecnología se había adelantado a los submarinos alemanes. Zarpó el siguiente convoy, el SC-130, y a pesar de que libramos una batalla muy dura con unos 20 submarinos, hundimos 3 y no perdimos ni un solo barco. Aquel mes de mayo de 1943 fueron hundidos 41 submarinos. En uno de ellos, Dönitz perdió a su hijo más joven. En mayo de 1943, los submarinos alemanes habían perdido la capacidad táctica y operacional en superficie. Nunca la recuperaron. Incapaces de navegar libremente por la superficie, las manadas de lobos fueron derrotadas. Era el momento de celebrar una victoria en el norte de África y en el Atlántico. Más de 30 submarinos alemanes fueron destruidos en el mes de mayo, hundiéndose en muchos casos con sus tripulaciones en las oscuras profundidades del mar. Aturdidos por estas pérdidas fatales, los alemanes se han retirado a curar sus heridas y llorar a sus muertos. Nuestros convoyes navegan a salvo por el Atlántico. Como resultado de la victoria de mayo con la destrucción de los submarinos alemanes, junio ha sido para nosotros, desde todos los puntos de vista, el mejor mes de todos los 46 que han transcurrido desde que comenzó la guerra. La zona vital del Atlántico, por fin, estaba segura.